Una niña fue vendida como esclava para salvar a su padre. Pero cuando el noble que la compró la miró a los ojos, pronunció una palabra que ella nunca había escuchado dirigida a ella: hija. Esta es su historia. En la antigua civilización maya, en un pequeño pueblo rodeado de selva tropical, vivía una niña llamada Ixchel junto a su padre. Era un lugar humilde, donde las chozas de paja se alzaban entre campos de maíz dorado y árboles sagrados de ceiba. Ixchel había crecido sin conocer a su madre, quien había partido al mundo de los ancestros cuando ella apenas tenía 3 años. Su padre, un agricultor de manos callosas y corazón noble, se convirtió en todo su mundo. Cada amanecer, él salía a trabajar los campos bajo el sol ardiente, cultivando el sagrado maíz que alimentaba a su pueblo. Aunque vivían en la pobreza, había algo invaluable en su pequeña choza: amor puro. Por las noches, su padre le contaba historias antiguas de los dioses mayas, de héroes y princesas, de sacrificios nobles y amores eternos. Ixchel escuchaba con ojos brillantes, sin saber que pronto viviría su propia historia de sacrificio y amor. La niña ayudaba en todo lo que podía. Molía el maíz para hacer tortillas, tejía telas sencillas y cuidaba el pequeño jardín de hierbas medicinales que su madre había plantado años atrás. A sus 13 años, Ixchel ya tenía el corazón de una mujer, lleno de compasión y determinación. Los vecinos del pueblo admiraban la devoción entre padre e hija. Veían cómo se cuidaban mutuamente, cómo compartían lo poco que tenían, cómo sus risas llenaban el aire incluso en los días más difíciles. Era un amor que recordaba a todos lo más sagrado de la vida. Pero un día, como una tormenta repentina que oscurece el cielo, la tragedia tocó su puerta. El padre de Ixchel regresó del campo temblando, con fiebre que quemaba su piel como fuego sagrado. Al principio, pensaron que era solo el cansancio del trabajo bajo el sol implacable. Pero la fiebre no cedía. Día tras día, el hombre se debilitaba. Su piel, antes bronceada y fuerte, se volvía pálida como la ceniza. Sus ojos, siempre llenos de vida, comenzaron a hundirse en profundas sombras. Ixchel no se separaba de su lado. Le ponía paños de agua fresca en la frente, le preparaba caldos de hierbas que apenas podía tragar, rezaba a los dioses mayas pidiendo misericordia. Las noches eran las peores. Escuchaba la respiración dificultosa de su padre, cada aliento como una batalla por permanecer en este mundo. Los curanderos del pueblo vinieron uno tras otro, quemaron copal sagrado, cantaron oraciones antiguas, prepararon brebajes de hierbas misteriosas, pero nada funcionaba. La enfermedad era más fuerte que cualquier remedio que conocieran. «Es una fiebre de los espíritus malignos», dijo el curandero más anciano, moviendo su cabeza con tristeza. «Solo las medicinas sagradas de la gran ciudad pueden salvarlo. Hierbas raras que crecen en las montañas lejanas, preparadas por los sacerdotes médicos del templo principal». Ixchel sintió que su corazón se partía. Sabía lo que eso significaba. Esas medicinas costaban más de lo que una familia pobre podría juntar en toda una vida. Costaban lo equivalente a varios años de cosecha, más de lo que 50 familias como la suya podrían pagar juntas. Cada noche, mientras su padre dormía con fiebre, Ixchel lloraba en silencio. Veía cómo el hombre que la había criado con tanto amor se desvanecía lentamente ante sus ojos. No podía aceptarlo. No podía simplemente quedarse sentada viendo morir a la única persona que le quedaba en el mundo. Fue en una de esas noches oscuras cuando Ixchel tomó la decisión más difícil de su joven vida. Había escuchado rumores en el pueblo, historias susurradas sobre el gran mercado de la ciudad, donde los desesperados podían encontrar soluciones extremas a problemas imposibles. Se decía que en ese mercado, además de comerciar con jade y cacao, también se comerciaba con personas, prisioneros de guerra, deudores insolventes y a veces personas tan desesperadas que se vendían a sí mismas para salvar a quienes amaban. La sola idea le revolvía el estómago. Convertirse en sirvienta, en esclava, perder su libertad quizás para siempre. Pero cada vez que miraba a su padre consumirse en su lecho de enfermo, cada vez que escuchaba su respiración débil, sabía que no había alternativa. Si me vendo como sirvienta, pensaba, podría conseguir suficiente dinero para las medicinas. 10 años de servicio, quizás más.
Pero papá viviría. Eso es lo único que importa. Durante días luchó con esta decisión. Parte de ella quería creer que habría otro camino, otra solución, pero no la había. Su padre empeoraba cada día. Pronto sería demasiado tarde. Una mañana, antes del amanecer, mientras su padre dormía en un sueño intranquilo, Ixchel se arrodilló junto a él, le tocó la frente con ternura, sintiendo el calor de la fiebre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su determinación era férrea. «Te salvaré, papá», susurró. «No importa lo que me cueste, te salvaré». Preparó una pequeña bolsa con lo poco que tenía, un poco de maíz tostado para el camino, una manta delgada y el collar que su madre le había dejado, lo único de valor que poseía. Dejó una nota simple para las vecinas que cuidarían a su padre. «Volveré con las medicinas». No le dijo a su padre lo que planeaba hacer. No podía. Él jamás lo habría permitido. Preferiría morir antes que ver a su hija sacrificar su libertad por él. Pero Ixchel había tomado su decisión, y nada la detendría. El camino a la gran ciudad maya era largo y peligroso para una niña sola. Ixchel caminó durante días, siguiendo los senderos que serpenteaban a través de la selva densa. Sus pies, acostumbrados a caminar descalzos por el pueblo, pronto se llenaron de ampollas y cortes. Dormía bajo los árboles, envolviéndose en su delgada manta mientras los sonidos nocturnos de la selva la rodeaban. Jaguares rugían en la distancia, monos aulladores llenaban el aire con sus cantos extraños, y el zumbido constante de insectos era su única compañía. Comía frutas silvestres que encontraba en el camino, bebía de arroyos cristalinos y seguía adelante. Cada paso la alejaba más de casa, pero la acercaba más a la salvación de su padre. Cuando sentía que no podía dar un paso más, cerraba los ojos y veía el rostro de su padre. Recordaba sus historias, sus abrazos, su amor incondicional. «Solo un poco más», se decía a sí misma, «solo un poco más». En el camino se cruzó con otros viajeros. Algunos comerciantes le ofrecieron compartir su comida, conmovidos por ver a una niña tan joven viajando sola. Otros la miraban con sospecha, preguntándose por qué una niña estaría sola en los caminos peligrosos. Ixchel les decía que iba a visitar familia en la ciudad, ocultando su verdadero propósito. Finalmente, después de 5 días de caminar, las pirámides sagradas de la gran ciudad aparecieron en el horizonte. Ixchel nunca había visto algo tan imponente. Las estructuras de piedra se alzaban hacia el cielo como montañas construidas por dioses, sus escalinatas empinadas subiendo hacia templos que tocaban las nubes. La ciudad bullía con vida. Había más personas en una sola plaza de lo que existían en todo su pueblo. Comerciantes gritaban sus ofertas, sacerdotes en elaboradas vestimentas caminaban con solemnidad, nobles eran llevados en literas decoradas con plumas de quetzal. Ixchel se sintió pequeña e insignificante en medio de tanta grandeza. Pero no había venido a admirar la ciudad. Había venido con un propósito claro y no descansaría hasta cumplirlo. Encontrar el mercado de sirvientes no fue difícil. Otros le indicaron el camino con miradas de compasión y tristeza. Era un lugar ubicado en las afueras de la plaza principal, donde la gloria de la ciudad se encontraba con su lado más oscuro. El mercado era un lugar sombrío, lleno de personas con historias trágicas. Había hombres fuertes, prisioneros de guerras perdidas, sus ojos vacíos de esperanza. Había mujeres mayores que habían caído en deudas imposibles de pagar, y había otros como ella, desesperados, dispuestos a sacrificar su libertad por razones que solo ellos conocían. Ixchel se acercó tímidamente a uno de los mercaderes, un hombre de rostro duro curtido por años de ver miseria humana. Él estaba sentado bajo una sombra, registrando transacciones en un códice de papel de amate. «Señor», dijo Ixchel con voz temblorosa, quiero venderme como sirvienta». El mercader levantó la vista, sorprendido de ver a alguien tan joven. La estudió de arriba abajo con ojos calculadores. «Eres muy joven», dijo. «¿Cuántos años tienes?» «13», respondió ella, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. «¿Y por qué una niña de 13 años querría venderse?» Su voz no mostraba empatía, solo curiosidad profesional. Ixchel tragó saliva. «Mi padre está muriendo.
Necesito dinero para comprar medicinas sagradas que solo se encuentran aquí en la ciudad. Las medicinas que los sacerdotes médicos preparan en el templo. El mercader asintió lentamente. Había escuchado muchas historias trágicas, pero algo en la sinceridad de esta niña lo conmovió, aunque fuera solo ligeramente. Esas medicinas son muy caras, dijo. Para conseguir suficiente dinero, tendrías que servir durante al menos 10 años, quizás más. ¿Estás preparada para eso? 10 años sin libertad. 10 años sirviendo a alguien que te compre como si fueras un objeto. Ixchel sintió que sus piernas temblaban, pero su voz permaneció firme. Lo haré, dijo. Haré lo que sea necesario para salvar a mi padre. El mercader la registró en su códice. Le explicó cómo funcionaría la venta. Ella permanecería en el mercado hasta que alguien la comprara. El comprador pagaría una suma que sería suficiente para las medicinas. A cambio, ella le pertenecería durante el tiempo acordado. Mañana comenzaremos, dijo el mercader. Prepárate. Y niña, agregó, su voz suavizándose apenas un poco, reza a los dioses para que quien te compre sea bondadoso. No todos los amos lo son. Esa noche, Ixchel durmió en un rincón del mercado con otros sirvientes en espera. No pudo dormir. Pensaba en su padre, preguntándose si todavía estaría vivo cuando ella regresara. Pensaba en los próximos 10 años de su vida, años que pasaría sirviendo a extraños. Pero también pensaba que este sacrificio tenía sentido, que el amor valía cualquier precio. Al día siguiente, los compradores comenzaron a llegar al mercado. Ixchel se mantuvo de pie junto a otros sirvientes, tratando de parecer fuerte aunque su corazón latía con miedo. Nobles y mercaderes ricos caminaban entre ellos, inspeccionando como si fueran ganado, haciendo preguntas, negociando precios. Algunos compradores la miraron pero siguieron adelante. Demasiado joven, decían algunos. Demasiado frágil, comentaban otros. Ixchel sentía cada rechazo como un golpe. Con cada comprador que pasaba de largo, sentía que las posibilidades de salvar a su padre disminuían. Fue entonces cuando un hombre se detuvo frente a ella. Era diferente a los demás compradores. Vestía las finas túnicas de un noble, adornadas con jade auténtico y plumas de aves sagradas. Su rostro mostraba edad y sabiduría, líneas de experiencia marcadas alrededor de sus ojos, pero había algo más en su mirada, una tristeza profunda, como si cargara un peso invisible en su alma. Este hombre era Apuch, un noble respetado en la ciudad. Había sido consejero de gobernantes, había acumulado riquezas y había conocido tanto la gloria como la tragedia personal. «¿Cuántos años tienes, niña?», preguntó con voz suave, muy diferente del tono brusco de otros compradores. 13, señor, respondió Ixchel, manteniendo la cabeza baja como le habían instruido. Mírame, dijo Apuch gentilmente. Cuando Ixchel levantó sus ojos, él vio algo que lo sacudió profundamente. Vio los mismos ojos de su propia hija, la niña que había perdido años atrás en una epidemia terrible que había azotado la ciudad. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz más suave aún. «Una niña como tú no debería estar en un lugar como este». Y entonces, algo dentro de Ixchel se rompió. Quizás fue la gentileza en su voz, tan diferente de todo lo que había experimentado en los últimos días. Quizás fue el agotamiento de su viaje, el miedo acumulado, la desesperación. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y la historia completa brotó de sus labios. Le contó sobre su padre moribundo, sobre las medicinas imposiblemente caras, sobre su decisión de venderse para salvarlo. Le habló de su pueblo, de las noches cuidando a su padre enfermo, de cómo había caminado sola durante días para llegar aquí. Cada palabra salía entrecortada por sollozos que ya no podía contener. Apuch escuchó en silencio, y con cada palabra sentía como si el tiempo retrocediera. Recordaba a su propia hija a esa edad, recordaba su bondad, su amor puro. Recordaba cómo había prometido protegerla siempre y cómo había fallado cuando la enfermedad se la llevó. Cuando Ixchel terminó de hablar, Apuch tenía lágrimas en sus propios ojos. Por años, desde la muerte de su hija, había vivido en una casa vacía y silenciosa. Había acumulado riquezas, pero había perdido su propósito. Y ahora frente a él estaba una niña cuyo amor y sacrificio le recordaban todo lo que había perdido, todo lo que es verdaderamente valioso en la vida. En ese momento,
Apuch tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. La compraré, dijo Apuch al mercader, su voz firme. Pagó el precio completo, incluso más de lo que el mercader había pedido. Luego se volvió hacia Ixchel y le entregó una bolsa pesada de jade y cacao, la moneda de los mayas. «Toma esto», dijo. «Ve ahora mismo al templo de los sacerdotes médicos. Pide las medicinas que tu padre necesita. Diles que Apuch te envía y que deben darte lo mejor que tengan». Ixchel miró la bolsa, confundida. «Pero señor, no soy ahora su sirvienta. No debo quedarme con usted». Apuch sonrió con tristeza. «Sí, eres mía según las leyes, pero te doy permiso para ir a salvar a tu padre. Cuando él esté bien, cuando hayas hecho lo que viniste a hacer, entonces regresa a mi casa, y entonces hablaremos de tu futuro». Ixchel no podía creer lo que escuchaba. Tomó la bolsa con manos temblorosas y corrió hacia el templo. Los sacerdotes médicos, al escuchar el nombre de Apuch, le prepararon las medicinas más potentes: extractos de corteza de quina, bálsamos de hierbas raras de la montaña, polvos sagrados bendecidos en ceremonias especiales. Con las medicinas en su mochila, Ixchel emprendió el viaje de regreso. Esta vez, su corazón latía no solo con miedo, sino también con esperanza. El camino que le había tomado 5 días de ida, lo hizo en 3 días de regreso, impulsada por la urgencia y la esperanza. Cuando llegó a su pueblo, su padre estaba aún más débil, al borde de la muerte. Pero Ixchel inmediatamente comenzó a administrarle las medicinas. Los curanderos del pueblo ayudaron, siguiendo las instrucciones de los sacerdotes médicos. Durante una semana, Ixchel no durmió apenas, cuidando a su padre día y noche. Le daba las medicinas en los momentos exactos, le preparaba caldos nutritivos, rezaba a los dioses. Y lentamente, milagrosamente, su padre comenzó a mejorar. La fiebre bajó. El color regresó a su rostro. Su respiración se volvió más fuerte y regular. Finalmente, una mañana, abrió los ojos con claridad por primera vez en semanas. «Ixchel», susurró, su voz débil pero clara. «Mi pequeña, ¿cómo conseguiste las medicinas?». Entre lágrimas de alivio y tristeza, Ixchel le contó todo. Le habló de su viaje, de su decisión, de cómo se había vendido como sirvienta. Su padre lloró, abrazándola con la poca fuerza que tenía. «No debiste hacerlo», dijo entre sollozos. «No debiste sacrificarte así por mí». «Lo hice por amor», respondió Ixchel simplemente. «Y lo volvería a hacer 1000 veces». Cuando su padre estuvo lo suficientemente fuerte, Ixchel supo que era tiempo de cumplir su promesa. Debía regresar con Apuch, el noble que la había comprado. Su padre quiso acompañarla, pero ella insistió en que se quedara y recuperara toda su fuerza. Con el corazón partido pero la conciencia tranquila, Ixchel emprendió el viaje de regreso a la ciudad, esta vez para enfrentar su destino como sirvienta. Cuando Ixchel llegó a la casa de Apuch, quedó asombrada. Era una residencia magnífica, con patios interiores llenos de jardines exuberantes, fuentes de agua cristalina y paredes decoradas con pinturas de escenas mitológicas. Era un mundo completamente diferente a su humilde choza. Los guardias la reconocieron y la llevaron al patio principal, donde Apuch la esperaba. Él sonrió al verla, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Regresaste», dijo. «Algunos pensaron que huirías con el dinero y nunca volverías, pero yo sabía que regresarías. Vi tu honor, tu integridad en tus ojos ese día en el mercado». Ixchel se inclinó respetuosamente. «Estoy lista para servirle, señor. Cumpliré mi parte del trato. Trabajaré duro. Le prometo que no se arrepentirá de haberme comprado». Apuch se acercó a ella y puso una mano gentil en su hombro. «Siéntate, Ixchel. Tenemos que hablar». Se sentaron en un banco de piedra junto a una fuente. Apuch comenzó a hablar y su voz estaba cargada de emoción. «Hace años», comenzó, «yo tenía una hija. Se llamaba Ixcan. Tenía exactamente tu edad cuando una enfermedad terrible se la llevó. Intenté todo para salvarla, las mejores medicinas, los mejores curanderos, pero no fue suficiente. Murió en mis brazos y desde ese día mi casa ha estado vacía. Mi corazón ha estado vacío». Se detuvo, limpiando una lágrima que rodaba por su mejilla. «Cuando te vi en el mercado, cuando escuché tu historia,
Vi en ti a mi hija. Vi el mismo amor puro, el mismo coraje, la misma disposición a sacrificarlo todo por alguien que amas. Apuch tomó las manos de Ixchel entre las suyas. Ixchel, no te compré para que fueras mi sirvienta. Te compré para salvarte de alguien que podría haberte tratado mal, para darte una oportunidad que mi hija nunca tuvo. Ixchel lo miraba con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. Quiero ofrecerte algo diferente, continuó Apuch. No quiero que seas mi sirvienta, quiero que seas mi hija, quiero adoptarte, darte educación, un hogar, una familia. Tu padre también será bienvenido aquí.